continuación se presentará la práctica modulación FM de la materia de comunicaciones analógicas. Se tienen dos señales sinusoidales de frecuencia diferente, una portadora y una moduladora, siendo la frecuencia de la portadora mayor que la moduladora. Al hacer variar la frecuencia de la portadora de manera proporcional a la amplitud de la señal moduladora, se obtiene una señal modulada en frecuencia que puede expresarse por la relación de la última ecuación. Como la señal obtenida es una señal periódica y como cualquier señal periódica se puede descomponer según la teoría de Fourier como una suma de armónicos de la frecuencia fundamental, si se representan la transformada de Fourier de cada uno de los armónicos, se obtiene el siguiente espectro de frecuencia. A continuación, haremos la primera experiencia de las actividades de laboratorio, para la cual nos pide preajustar el circuito VCO1 a un nivel aproximado de 2 voltios pico pico a una frecuencia de 1 MHz. Luego se le aplica una señal sinusoidal de amplitud aproximadamente de 1 voltio pico pico y una frecuencia de 1 kHz. La salida se conecta al osciloscopio y se observa la señal resultante. Aquí está el módulo en donde hicimos todas las conexiones. El módulo es el MCM21, ¿sí? Aquí es donde está saliendo la señal de 2 voltios pico pico, como podemos ver, con una frecuencia de 1 MHz, ¿sí? En nuestro generador de señales tenemos nuestra señal moduladora de 1 voltio pico pico y una frecuencia de 1 kHz. Con los resultados obtenidos en el osciloscopio podemos calcular la desviación de frecuencia, la cual es igual a 50 kHz, es decir, la opción número 4. Con la fórmula proporcionada por la práctica también podemos encontrar el índice de modulación, el cual va a ser igual al de la desviación de frecuencia entre la frecuencia moduladora, es decir, 50 kHz entre 1 kHz, lo que es igual a 50, es decir, la opción número 3. A continuación, la práctica nos pide que aumentemos la amplitud de la señal moduladora y que escribamos qué nos muestra. Como podemos ver, aquí nuestra frecuencia está en 2.5 voltios pico pico, lo llevaremos a un voltaje de 1 voltio pico pico y mostraremos que aparece en el osciloscopio, que podemos observar en el osciloscopio. Ahora, como nos dice la práctica, vamos a aumentar ese nivel, ese valor del voltaje a 2.5 voltios pico pico, tal como lo dice la práctica. Observemos qué sucede en el osciloscopio. Como pueden ver, ahora la señal se mueve, varía. Lo que quiere decir entonces que aumenta la desviación de la frecuencia, es decir, la respuesta sería la opción número 5. Luego nos pide que aumentemos hasta 10 kHz la frecuencia de la señal moduladora y que observemos qué sucede entonces. Muy bien, entonces nos disponemos entonces a aumentar la frecuencia en nuestro generador de 1 kHz a 10 kHz. Luego observamos qué sucede en el osciloscopio y podemos apreciar que no varía en lo absoluto, lo que quiere decir que la respuesta entonces es que la desviación de frecuencia permanece invaria. Luego de haber realizado las actividades de laboratorio, podemos concluir que la desviación de frecuencia es el producto de la sensibilidad de la desviación y el voltaje de la señal modulante. Por lo tanto, durante la experiencia, al aumentar el voltaje de la señal modulante, la desviación de frecuencia se vio aumentada. La variación en la frecuencia de la moduladora no altera la desviación de frecuencia, por lo que durante el experimento, al aumentar la frecuencia de la señal moduladora, la desviación de frecuencia no se vio alterada. El índice de modulación es directamente proporcional a la desviación de frecuencia e inversamente
a la frecuencia de la señal moduladora. Es decir, mientras mayor sea la desviación de frecuencia, mayor será el índice de modulación. Mientras menor sea la frecuencia de la señal modulada, mayor será el índice de modulación.